Bueno, entonces, continuando con la tercera parte del ejercicio, tercera parte de un video del ejercicio de diseño de tuberías en serie. En la última parte del segundo video estábamos hablando que, bueno, yo aparte de haber estimado los diámetros, ¿cierto? Y haber visto que en la mayoría de en los tres tramos me sobraba algo de energía porque pues no era el caudal máximo que podía con ese diámetro gastar, entonces me sobraba algo más de energía, un poco más. Entonces hice aquí el ejercicio, como les comentaba en el último parte del video, que en el primer tramo con el diámetro de punto 25, el caudal máximo que puedo transportar, ya ajustando pérdidas y todo por fricción y accesorios, el caudal es 192,22 litros por segundo. De tal manera que las pérdidas son 19,38 metros, que eran las pérdidas que habíamos calculado inicialmente. En el por el método de bus, ¿cierto? Para el primer tramo. Entonces digamos que si yo me gasto todos esos 19 metros de energía, 19,38, este sería el caudal máximo. 192, pero ya vimos que no necesitamos eso, sino 157.3 litros. Entonces ya ahí me va a sobrar algo de energía. Entonces, no sé, 15 metros, 16 metros, pero no van a ser los 19,38 metros. Aquí pasando rápidamente al segundo tramo, pues digamos que encontré el diámetro de punto 20, con seguridad me da por encima del caudal que yo necesito de 112,2 litros por segundo, porque podía transportar 131. Pero como les comentaba, yo voy a ajustar las pérdidas por fricción y accesorios y me doy cuenta que esto es un tramo que va a tener pérdidas por accesorios altas. Sin embargo, como yo voy a transportar un poco menos de caudal, ¿cierto? No son los 131 sino 112. Y aparte de eso tengo una energía acumulada del otro tramo, del primer tramo. Yo estoy seguro de que voy a cumplir. Cuando digo que voy a cumplir es que cuando yo suma las pérdidas por fricciones y accesorios, de todos los tres tramos me va a dar por lo menos igual o menor a los 35 o 30 y pico de metros que me da la bomba, el H de la bomba como energía disponible. Nos vamos para el tercer tramo. Y tengo acá, bueno, aquí dice como una continuación, ¿cierto? Entonces verifiqué aquí con el diámetro .20, aquí sí no tengo pérdidas por fricción y accesorios. Y me dio que para con ese diámetro y que yo gastara 9,63 metros de pérdidas que son del tramo 3, que son las pérdidas por fricción del tramo 3, más las pérdidas por accesorio del tramo 3, yo puedo transportar 98,4 litros. Siento que yo necesito máximo 73,2 litros. Quiere decir que cuando yo pase 73,2 litros por segundo, no voy a consumir realmente en este tramo 9,63 metros, sino un poquito menos, ¿cierto? No sé, 8 metros y medio, 8 metros. Bueno, en fin, ahorita nos lo dan los cálculos últimos que vamos a mirar. Bueno, entonces ya teniendo ese orden de ideas, ya estimando un valor de diámetro, ¿cierto? Ahora sí, vengo a calcular las pérdidas estrictamente con el caudal que debería pasar por cada uno de esos tramos según el caudal de bombeo y la potencia de la bomba que me dan como dato. Entonces con el primer tramo yo tengo que el caudal que debe pasar por el tramo 3, por el tramo 1, perdón, es 157.3 litros por segundo, como les comentaba. Es la suma de los caudales de salida de los tres módulos, ¿cierto? Que lo vemos acá en la figurita en el costado izquierdo. Listo, entonces como ya tengo el caudal y tengo el diámetro, ya prácticamente tengo todas las cosas para calcular. Entonces con el caudal y el diámetro puedo calcular la velocidad por continuidad, ¿cierto? Caudal sobre área. Hallo esa velocidad. Número de Reynolds, como acá de calcular la velocidad, tengo el diámetro y la viscosidad, calculo muy fácilmente el número de Reynolds. Calculo el coeficiente de fricción de Darcy-Weisbach con Swing-Jane, ¿cierto? Y ya teniendo el coeficiente de fricción de Swing-Jane, pues ahora voy a calcular las pérdidas por fricción, ¿cierto? ¿Para qué más voy a calcular el F de Darcy-Weisbach, ¿cierto? Si no es para calcular las pérdidas por fricción de Darcy-Weisbach, ¿cierto? Entonces, ya saben, F por longitud por diámetro por velocidad al cuadrado sobre 2G. Eso me da 9,123 metros. Y las pérdidas por accesorios, pues del tramo 1 sería sumatoria de los K de los accesorios, que lo tenemos por acá, 7.9
por la velocidad que hayamos despejado por continuidad de 3,2045 al cuadrado y entonces y eso me da 413 metros. Si hacemos aquí un pequeño chequeo, así someramente, pérdida por eficiente del primer tramo 912, más 413 de accesorio del primer tramo, 9 y 413, 9 más 413, como 1325, ¿cierto? Más o menos, miren, 1325 pérdidas calculadas por tramo. Si ustedes observan, las energías que yo dispuse por fricción iniciales por el método U son 1938. Es decir, aquí me está sobrando un poquito menos de 6 metros, ¿cierto? 6 metros que yo tengo aquí a favor. Bueno, entonces aquí sigo calculando las pérdidas, sigo para calcular las pérdidas por fricción del tramo 2 y pérdida por accesorio del tramo 2. Entonces nuevamente, como tengo el caudal, ¿cierto? 112,2 que sería 157.3 menos 45.1, que es el caudal del lateral de salida del módulo 1. Entonces con ese caudal y con el diámetro por continuidad despejo la velocidad, caudal sobre área. Y con la velocidad calculo el número de reinos en tramo 2, calculo el F del tramo 2, calculo las pérdidas por fricción del tramo 2. Bueno, ya no voy a repetir eso que ya lo he dicho varias veces. Pérdida por accesorio del tramo 2. Y así aquí hacemos nuevamente una pequeña cálculo. 508 más 214 me da 722, 723, aquí con todos los decimales. Observen que yo había dicho por el método de Wu que yo esperaría gastar 6,81. Bueno, inicialmente en fricción, ¿no? Que a la larga se vuelve todas las pérdidas del tramo. 6,81, voy a gastar 7,23, es decir, voy a gastar un poquito por encima. ¿Se acuerdan que yo les dije que este tramo iba a tener pérdidas por accesorios? Pero no hay problema, porque en el anterior me está sobrando casi 6 metros. Aquí me sobra 6 metros y aquí me faltan como 40 centímetros, entonces voy con un superávit más o menos de 5 metros y medio. Ahora, voy para el tramo 3, entonces nuevamente el caudal del tramo 3 es el último tramo, ¿cierto? Entonces es el caudal de salida del módulo último, 73,2. Nuevamente, como tengo caudal y diámetro, calculo la velocidad por continuidad, velocidad es caudal sobre área, número de reinos del tramo 3, coeficiente de fricción de tramo 3, al coeficiente de fricción que hago, pues calcular las pérdidas por fricción de Darcy Oivas. Para el tramo 3, pérdidas por accesorio del tramo 3. Observen que me da aquí 329 las pérdidas por fricción y 0,96. Si sumamos las dos, eso me da como 428, 420 algo. 426,29. Observen que aquí tengo una diferencia a favor más o menos como de 5 metros algo, 5,40, ¿cierto? Alrededor de 5,40. Y observen, finalmente, si ustedes suman todas las pérdidas por el tramo, 24,7513, que es el mismo cálculo que yo había hecho por acá, 24,7513. Bueno, observen que yo no alcanzo a gastar toda la energía del H de la bomba, porque el H de la bomba son apenas 35,83 metros. Y yo voy a gastar para los caudales que diseñé, con los diámetros que diseñé, con el caudal de bombeo y con los diámetros que diseñé, voy a gastar apenas 24,75 metros. Entonces ahí tengo un superávit, ¿cierto? Ahí me sobran prácticamente 11 metros. Si hacemos la diferencia entre los dos valores, 35,8365 menos 24,7513 me da 11,08. Bueno, entonces, ¿por qué es importante ese valor de 11,08? Porque al terminar el problemita, habían mencionado que qué posibilidades había de colocar un accesorio como una válvula. Pues en este caso hay muchas posibilidades, o todas las posibilidades, porque básicamente tenemos 11 metros de energía que me sobra. Es decir, yo puedo poner una válvula de tal forma que cuando yo la manipule me produzca 11 metros y pico de energía, 11, ya le digo exactamente, 11,08 metros de energía, ¿cierto? Que es lo que nosotros vamos a ver en un esquemita que les tengo por acá preparado, que no lo veo en estos momentos. Ahora, ¿dónde está? Examen, taller, catálogo. ¿Qué se hizo? No lo veo. Ahí. Bueno, un esquemita que básicamente era
que yo tengo 11,08 metros para una válvula, es decir, yo puedo colocar una válvula en cualquiera uno de esos tres tramos y me serviría, ¿cierto? ¿Cuál sería el objetivo? Pues cerrar un poco la válvula de tal forma que yo pueda ajustarla que me produzca exactamente esos 11,08 metros. Bueno, ¿dónde se ubica? Bueno, eso sí ya tocaría mirar cuál sería el punto más favorable. Lo más probable es que sea en el primer tramo, que va a tener como se supone que las velocidades más bajitas, se supone. Vamos a mirar, 320, 320, 357, el segundo tramo. Y el tercer tramo, 233. Ah, bueno, digamos que por tema de velocidades sería mejor en el tramo 3 colocar esa válvula. Pero de igual forma se podría calcular en el tramo 1 o se podría colocar en el tramo, se podría colocar en el